Entonces, en la clase pasada empezamos a ver el sistema motor y como se entiende en la neurociencia, más bien el tema se llama control de movimiento, más que sistema motor, porque eso suena como una máquina ahí que está esperando algo y es un poco más complicado que eso. Vimos cuáles eran las partes del control relacionadas con el control de movimiento. Tenemos una parte local, que son los circuitos que están en la médula, que es lo que vamos a ver hoy. Ya hemos empezado a ver algo de eso. Y luego en las siguientes clases vamos a ver lo que se llaman los sistemas descendentes, cuáles son los núcleos y regiones dentro del cerebro que mandan información hacia la médula. Pero nunca hay que olvidar, y eso lo vamos a ver hoy, nunca hay que olvidar que hay información que entra a este sistema. Y si se corta esta información, pasan cosas desastrosas. Y en algún momento hablaremos de eso. Veo diapositivas que no estaban aquí. Interesante. Hablamos de los tipos de músculos, hablamos de cuál era la estructura de esta miofibra, que es la célula muscular. La parte que nos convoca, que es la contracción y relajación, está dado por esta estructura, que es aquí le llamo miofibra, adentro está el sarcómero, esto está rodeado por este órgano que es el organelo, que es el retículo sarcoplasmático, donde está el calcio, y está rodeado por estos túbulos, que son parte de la membrana plasmática que entran y que se llaman túbulo T. Por supuesto, en esta célula existen todos los otros organelos que existen en todas las células que ustedes conocen. El sarcómero está compuesto por estas estructuras donde están estas moléculas de miosina que se mueven con relación a este filamento delgado, o a este filamento, perdón, no sé si es delgado, sí, delgado, que está formado por actina globular, y hay varias proteínas que están formando ese filamento. Hablamos del túbulo T, que está en contacto aquí está dibujado como un contacto físico, y hablamos parte de eso. Hablamos cómo es el movimiento del sarcómero, se están moviendo esas moléculas de miosina y mueven esos filamentos hacia la línea media, y así se contrae el sarcómero. ¿Cómo ocurre eso ahora ya más a nivel de las moléculas? Tenemos estas dos cabezas de miosina que están unidas a todo este filamento. Estas no puede unirse en este momento, porque esta es su sitio de unión, el color damasco, y está tapado por tropomiosina. Cuando aumenta la concentración de calcio, este se une a troponina C, esta sufre un cambio conformacional, hace que se mueva la tropomiosina y ahora se expone el sitio de unión, y puede venir la cabeza de miosina y unirse físicamente, y ahí luego es cuando ocurre este golpe de movimiento. ¿Cómo entendemos esto en términos de ciclo? Aquí está se une el ATP a la cabeza de actina, luego se hidroliza el ATP, se une la cabeza de actina, hace contacto con la miosina. En presencia de calcio ocurre todo esto, ya lo vimos, porque si no, no se puede unir. Luego ocurre este golpe, que es el movimiento, el power stroke, que todavía no sé cómo se dice en español. Entonces ocurre ese movimiento y ahora se mueve el filamento de actina, en este caso relativo hacia la izquierda. Se libera el fosfato inorgánico, se libera el ATP, el ADP, perdón, y finalmente se libera esta cabecita. Y queda libre, y este ciclo empieza de nuevo. Pero ¿de dónde viene el calcio? Porque claramente aquí el calcio era el que hacía la magia. El calcio viene de organelos intracelulares. La liberación de acetilcolina aquí en la placa motora genera una depolarización que genera un potencial de acción. Eso hace que se mueva este canal de calcio, que lo llamamos receptor de dihidropiridina, y yo se lo escribí en el chat. Ese es un canal de calcio que se mueve, pero no deja pasar calcio. No deja pasar calcio. Ese le transfiere, ese movimiento está aparentemente unido físicamente con esta otra proteína que se llama receptor de rayanodina, y también se lo escribí en el chat. Y ese es un canal selectivo a calcio y deja salir el calcio desde el retículo. Así es como ocurre la magia. Entonces aquí arriba está representada la despolarización.
Esto se transduce en un movimiento mecánico que abre el canal, este canal, el receptor de rayanodina, aumenta la concentración de calcio, calcio se une y ocurre todos los pasos que vimos a continuación. Para terminar esto, resulta que ustedes deben saber, los aumentos en la concentración de calcio son controlados en el tiempo y en el espacio por la célula. Hay varios mecanismos para generar esto. El que importa, en este caso, el más rápido, es esto es una bomba de calcio, es una calcio ATPasa, transporte activo primario, mueve calcio contra su gradiente de concentración, entonces lo recapta hacia el lumen del retículo sarcoplasmático, y para esto gasta ATP, por eso es un sistema de transporte activo primario. Y ahí se acaba. Vimos cuál era más o menos la temporalidad de estos eventos y la secuencialidad. También vimos este concepto de pool de motoneuronas, que son las neuronas motoras que están en la médula, están en el asta dorsal, perdón, ventral, y son las que tienen que ver con el movimiento de un músculo. Hablamos de la unidad motora, que es la motoneurona que hace sinapsis con cierto número de fibras musculares. Hay unidades pequeñas que generan poca fuerza y hay unidades grandes que generan más fuerza. Y hablamos de esto, ¿cuáles eran estas? Por ejemplo, este es un músculo que tiene que ver con el movimiento del ojo, esa es una unidad pequeña. Estos son músculos que tienen que ver no solo con la postura, sino también con correr, por ejemplo, que eso se requiere bastante fuerza. Como ustedes saben, también hay estas otras unidades motoras grandes que hacen sinapsis con todo este gran número de fibras. Ya, y también revisamos este concepto de los tipos de unidad motora. Tenemos fibras rápidas que generan mucha fuerza, pero que son fatigables, se cansan muy rápido. Miren el tiempo, en un minuto ya disminuyó a la mitad la fuerza, esa es la fuerza normalizada al 100%. Hay unidades que son rápidas y resistentes a la fatiga, y hay unidades que son lentas, y pudimos ver, pensando y hablando, cuáles eran, por ejemplo, algunas de los movimientos o procesos involucrados con estas fibras lentas, que uno podría pensar que porque son lentas y tienen poca fuerza, son poco importantes, y no, al revés, son fundamentales. También hablamos de esto, de la cantidad de fibras que se generaban, eso me lo salté porque no nos importa en este curso. Y finalmente lo que vimos es que para controlar la fuerza que genera cada músculo, lo que hace el sistema nervioso es cambiar la frecuencia de disparo. Entonces, estas son las frecuencias de disparo a la cual está disparando, en este caso, la unidad motora. Cuando se aumenta la frecuencia de disparo, miren aquí a 13, aumenta la cantidad de fuerza medida en gramos. Y así, para cuando ustedes van aumentando la frecuencia de disparo de potenciales de acción, se aumenta la fuerza. Y esto es verdad para todos esos que están en este experimento. Este es un experimento con varias células. Y eso es sumamente importante porque resulta que cómo funciona el sistema nervioso es cambiando la frecuencia de disparo. Ya han visto probablemente, y vamos a seguir viéndolo, que en el reposo las neuronas disparan potenciales de acción. No todas, estamos de acuerdo, pero un grupo importante dispara potenciales de acción, y lo que va ocurriendo frente a la llegada de estímulos o a la llegada de comandos, por ejemplo, aumenta o disminuye la frecuencia de disparo. Y eso vimos en el sistema vestibular, cuando teníamos al monito y movíamos al monito en la silla del barbero, y cambiaba o aumentaba o disminuía la frecuencia de disparo de esas neuronas. Entonces, aquí lo mismo, la frecuencia de disparo es la que controla la fuerza de contracción de este músculo. No recuerdo si hablamos esto. Resulta que hay información sensorial que viene desde los músculos, y esta información sensorial es transmitida hacia la médula para tener una idea de cuál es el nivel. Tener una idea, eso es algo antropomórfico y antropocéntrico, ¿no? Así no funciona la biología. Esto funciona para la explicación, pero
pero no es que haya habido un gran arquitecto que creó todo esto. Entonces lo voy a tratar de decir bien. Estos sistemas controla, más bien reporta el grado de tensión y esa información es usada para el cómputo de la fuerza. Ahora lo dije más mecanicista. Ya, ¿cuáles son los sistemas? Entonces hay que mirar quién está ahí y cómo es este sistema. Todos estos cilindritos son las fibras musculares. Este es el axón que hace sinapsis. Esto es el axón motor. Pero este axón motor tiene un nombre y ese viene de la motoneurona alfa. Ese es su nombre, porque hay otra motoneurona. Aquí adentro tenemos esta estructura que se llama uso muscular. Por favor, si alguien me dice en el chat si esto lo vimos o no lo vimos, para ver qué tan rápido o no voy. Yo creo que no lo vimos, pero puedo estar equivocado. Dentro de esta fibra, todo esto se llama uso muscular, esta estructura de acá se llama el uso muscular, y dentro de este uso muscular están estas fibras. Esos son músculos, fibras musculares, pero se llaman fibras intrafusales, porque están dentro de ese uso muscular. Lo que hacen es oye, ya, pues que alguien me diga. Están todos durmiendo. Aquí en azul, esto es un axón, o son axones que están enrollados, por decirlo así, y dependiendo de la contracción o relajación de esta fibra intrafusal, esto va a apretar o no apretar este axón, y estos axones tienen canales sensibles a deformación mecánica, y lo que hacen es disparar potenciales de acción. Entonces, dependiendo del grado de contracción o relajación de estas fibras intrafusales, es la cantidad de potenciales de acción que va a mandar a la médula. Pero resulta que esto es un poco más complicado, porque hay una motoneurona, que es la motoneurona gamma, que hace sinapsis sobre esta fibra, y lo vamos a ver con un poco de más detalle después, y permite que se contraiga también al mismo tiempo, y eso va a ser sumamente importante. Ya, esto sí que no lo vimos. Esto de aquí de la izquierda es exactamente lo mismo, pero del mismo Purves, de otro Purves, perdón. Hay circuitos que controlan movimientos motores que son locales, y esos se llaman arco reflejo. En el arco reflejo generamos un movimiento motor sin un control de la parte consciente de nuestro sistema nervioso. Cuando yo era chico veía Chespirito y entonces estaba el doctor Chapatín y venían con un martillo y le pegaban en cierta parte de la rótula. Ahora ya no se llama rótula, se llama patela. Entonces, y él generaba este movimiento que era levantar la pierna. Ese es un arco reflejo. Este es un arco reflejo bastante más interesante. Lo que se hace es que partimos aquí en el reposo, se cambia la carga que se está aplicando sobre todo este sistema, y resulta que lo que hace el sistema nervioso es mantener la posición de este brazo, a pesar de que se está cambiando la carga. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, primero tiene que haber alguien que mande información sobre que se está estirando. Fíjense, este ángulo implica que se están moviendo los músculos, se está estirando ciertos músculos. Ese alguien de ahí es esta fibra azul, ese es un axón, este es el soma de la neurona que está en el ganglio de la raíz dorsal, que ya lo vimos en el sistema somatosensorial, y eso entra por el asta ventral, así se llama esto, como les conté ayer, el asta ventral de la médula, y ahí hace sinapsis con motoneuronas que controlan tanto el músculo flexor como el músculo extensor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Deformación mecánica en estas neuronas, en las fibras intrafusales, aumenta la frecuencia de disparo, eso significa esta cosa como fuego, llama, luz, lo que sea que signifique, y resulta que, ¿dónde está? Vamos a ver este de acá. Déjenme ver si el siguiente, no, vamos a seguir con esto. Entonces, vamos a ver qué pasa de izquierda a derecha. Entonces, esta neurona azul libera glutamato sobre todas las neuronas, libera glutamato sobre la neurona de la izquierda, sobre la que estoy tratando de apuntar. Esta aumenta su frecuencia de disparo, fíjense, y eso hace que este músculo se contraiga.
Entonces levantamos, vamos a levantar, esto se va a levantar la posición de la mano. Vamos a la siguiente, lo voy a usar en el de arriba porque en verdad da lo mismo. Es exactamente la misma. La que importa es esta de acá, la negra. Hay una interneurona y esa interneurona libera GABA, no libera glutamato. Entonces, ¿qué implica esto? Se libera glutamato sobre esta neurona, dispara potenciales de acción, pero esa neurona libera GABA y GABA es inhibitorio. Como es inhibitorio, disminuye la frecuencia de disparo de potenciales de acción de esta neurona. Aquí está mostrado, es inhibida. Disminuye la frecuencia de disparo. Eso significa que el tono muscular sobre ese músculo va a disminuir. Y ese músculo es el músculo opositor, es el extensor. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que estaba cambiando la carga, esa información fue transmitida a la médula, las neuronas en el músculo que contrae, las motoneuronas que inervan el músculo que contrae, disparan potenciales de acción, se contrae ese músculo, pero hay inhibición, porque hay una neurona GABAérgica, hay inhibición sobre el músculo opositor. Y ese músculo se relaja. Eso es exactamente lo mismo, pero el purgo es más nuevo, no tiene ningún brillo. Hay otros reflejos, hay otros tipos de arcos así. La respuesta es sí, vamos a ver al menos uno más, ¿ya? Que es un poco más complicado que este. ¿Cuál es el rol de las motoneuronas, o uno de los roles de estas fibras intrafusales? Aquí tenemos un músculo, y este músculo está contraído, me van a tener que creer, no está dibujado o relajado, está contraído, pero este de aquí está relajado. Entonces, aquí abajo está el experimento, esto de aquí representa la frecuencia de potenciales, o más bien el potencial de reposo. Cada rayita representa un potencial de acción y esto de aquí abajo es la fuerza generada por el músculo. Entonces, ¿dónde vamos a registrar? Si registramos en el músculo, eso es fome para esta diapositiva, porque este músculo va a aumentar su frecuencia de disparo cuando se contraiga. Ok, eso era esperable. Pero ¿qué pasa en esta fibra intrafusal? Si este se contrae, fíjense lo que pasó con esta. Eso que está chueco significa que la fibra está relajada, no está contraída. Ahí a la derecha está contraída. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no se contrae al mismo tiempo? ¿Qué es lo que pasa aquí? El de la izquierda está contraído y el de la derecha eh, relajado. Hay un cambio en la frecuencia de potenciales de acción y no hay información, no se manda información durante todo ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real tenemos no solamente la motoneurona alfa, también tenemos la motoneurona gamma, y la motoneurona gamma señaliza al mismo tiempo que lo hace la motoneurona alfa. Entonces, ambos tipos de fibra, la extrafusal, así se llaman estas fibras, no sé si lo había dicho antes, extrafusal y la intrafusal se contraen al mismo tiempo. ¿Qué implica eso? Implica que durante todo el tiempo de la contracción vamos a tener a esta neurona, esta de acá azulita, mandando información. Y eso es importante, de este sistema. No hay pérdida de información. Entonces, así esto manda información durante todo el tiempo, independiente que la fibra esté contraída o relajada. Hay otros sistemas que controlan, que mandan información sobre el estado de los músculos. Y este es el órgano del tendón de Golgi. Aquí arriba están las fibras musculares, aquí abajo está el tendón, y aquí está esta estructura que es el órgano del tendón de Golgi. Esos amarillos son fibras de colágeno, esos rojos son los terminales de este axón aferente, o sea, va hacia el sistema nervioso. Dependiendo del grado de estiramiento, ese tendón va a apretar o relajar a estas fibras, que son a estos terminales axonales, y eso va a cambiar la frecuencia de disparo. ¿Para qué podría ser relevante esta información? Porque si se genera demasiado fuerza en este músculo se puede romper. Entonces, el órgano de tendón de Golgi manda información sobre el estado de estiramiento de este músculo, y así puede prevenir ciertas lesiones.
Eso no significa que no hayan lesiones. Todos ustedes saben que hay lesiones musculares. Pero este sistema una de las cosas que hace es, de cierta manera, prevenir estas lesiones. Aquí abajo, esta es la parte interesante de esto de acá. Lo de la izquierda yo ya se los conté, así que me lo voy a saltar. Eso es lo de la otra diapositiva. Se ve diferente porque esto lo saqué del otro Purbes más nuevo. Esta es la parte interesante, que es lo que hace el órgano del tendón de Golgi. Cuando ustedes, fíjense en este experimento, se estimula. Lo que vemos aquí, estamos midiendo la longitud del músculo, cambia la longitud del músculo, se acorta la longitud del músculo, o sea, hay contracción. Eso es la misma idea que cuando medíamos gramos de fuerza, hay cambio. Y en ese momento empiezan a disparar potenciales de acción. Esas rayitas representan el disparo de potenciales de acción. Entonces, la información que señaliza esto es grado de estiramiento del músculo. Pongamos esto a trabajar. ¿Cómo entendemos esto dentro de otro circuito local, ya no el arco reflejo, dentro de la médula? Aquí todavía no hay cerebro, esto es solo médula. Entonces, este órgano del tendón de Golgi aquí manda información, estos son potenciales de acción, por supuesto, se libera glutamato sobre esas dos neuronas, y esta neurona, la neurona negrita, igual que en el caso anterior, es una neurona inhibitoria. Entonces, se libera glutamato sobre la negra, aumenta la frecuencia de disparo, libera GABA sobre esta, y como libera GABA, hay inhibición. Y disminuye la frecuencia de disparo de esta, dispara menos acetilcolina, disminuye el tono de este músculo. Este músculo es el músculo flexor. Entonces, si se fijan, estamos pensando en movimientos en que estamos flectando la mano. Si están viendo mi imagen, estoy flectando la mano. El brazo, perdón. Pero al mismo tiempo hay un circuito inhibitorio en el que estamos liberando GABA sobre esta neurona y hace que la motoneurona alfa disminuya su frecuencia de disparo. Y así la fuerza no sea excesiva. ¿Qué pasa con el otro? Aquí también hay una interneurona moradita, esa libera glutamato, y aquí finalmente la motoneurona alfa, como le llega el glutamato, dispara potenciales de acción y hace que este músculo, el opositor, se contraiga. Entonces, esto es un sistema que lo que hace es que cuando aplicamos una fuerza, no se aplique la fuerza máxima. Hay una suerte de prevención de que se aplique la fuerza máxima, y esto en la práctica evita que se produzcan desgarros, lesiones, etc. No es algo que uno pueda controlar, como para que uno diga, voy a activar este sistema de manera consciente y voy a tomar agua con limón para que esto ocurra. No, no funciona así. Hay más circuitos locales que son importantes. Nosotros estamos caminando y vamos a llegar en algún momento a la parte de esa parte. Estamos caminando y esto es algo que probablemente muchos hemos experimentado o situaciones muy parecidas. Nos pinchamos el dedo con algo. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Lo que ocurre es que se contrae esta pierna y no nos caemos, ¿cierto? ¿Por qué no nos caemos? Y esa es la pregunta. ¿Por qué no nos caemos cuando hacemos esta contracción brusca de esta pierna? Porque si contraigo esta pierna, va a cambiar el centro de gravedad y me voy a caer. ¿Por qué no me caigo? Entonces, aquí tenemos que estudiar el circuito. Aumenta, entonces, hay una deformación mecánica sobre estos terminales, aumenta la frecuencia de disparo y se libera más glutamato sobre todas estas neuronas. Vamos a tener que ver cada una de esas neuronas, que como pueden ver aquí, tienen que ver con los músculos extensores y con los músculos flexores.
Vamos a ver desde izquierda a derecha. Entonces, la azul libera glutamato sobre la morada, que libera glutamato sobre la negra, y ahí, recuerden, la negra es inhibitoria, siguiendo la convención que hemos usado, y esta libera GABA sobre esta motoneurona. Eso hace que baje la frecuencia de disparo de esa motoneurona. Eso significa relajación. ¿Cuál se relaja? El extensor. Ok, sigamos entonces. Vamos a la segunda neurona de izquierda a derecha. Se libera glutamato sobre la morada, que libera glutamato sobre la morada, que libera glutamato sobre la roja, y la roja entonces aumenta su frecuencia de disparo, libera más acetilcolina aquí en este músculo, y este es el músculo flexor. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se flecta esta pierna, pero no me caigo. ¿Ok? Todo esto era esperable, en todo caso, del arco reflejo. Todo lo que les conté era esperable. ¿Por qué no me caigo? Sigamos con la tercera neurona. Se libera glutamato, la cual libera glutamato sobre esta. Ahora nos vamos al hemisferio contralateral. Se libera GABA. Perdón, esta de aquí libera GABA sobre la motoneurona. Disminuye la frecuencia de disparo. Entonces hay relajación del músculo flexor. ¿Y qué ocurre con la última? Me voy a saltar todo eso, y lo que pasa es que libera glutamato, la roja, que es la motoneurona, aumenta la frecuencia de disparo y se contrae el músculo extensor. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurre que ahora la pierna del hemisferio contralateral ahora se extiende. Y al extender esto, yo elimino o disminuyo la probabilidad de caída. Entonces, estos circuitos, de nuevo, no pasan por el control central. Estos circuitos están en la médula, están funcionando todo el tiempo cuando vamos caminando, por ejemplo, y evitan que nosotros nos caigamos. Ustedes me van a decir, ya, pero resulta que yo el otro día iba caminando y casi me saqué la mugre. Y en esa sacada de mugre aumenté la frecuencia de mi paso para no caerme. Eso es bastante más complicado que esto, ¿ya? Porque ahí puede que haya, de hecho, tiene que haber habido algo de control de la corteza. Listo, entonces aquí vimos dos reflejos, el reflejo de flexión, que era la parte de la izquierda, que nos explica cómo se flecta esta pierna frente a este estímulo, y aquí está a la derecha el reflejo de extensión cruzada. Y eso disminuye la probabilidad de que nosotros nos caigamos cuando tuvimos este percance. Ya, pero resulta que nosotros con nuestras extremidades hacemos cosas bastante más interesantes que estar parados esperando que alguien venga y que nos pinche con una agujita. Resulta que nosotros caminamos y el resto de los animales, no todos caminan, pero la mayoría de los animales se desplazan a diferentes velocidades. Permiso, voy a tomar un sorbo. Ahora mi té estaba helado. Puedo apagar el ventilador. El estudio de varios de estos animales que les voy a mostrar ahora nos llevó al conocimiento de una cosa fundamental para la neurofisiología, que es que existen grupos de neuronas que son generadores centrales de patrones. ¿Qué significa esto? Significa que hay grupos de neuronas que generan patrones de disparo, y esos patrones de disparo tienen que ver con conductas, en este caso, de locomoción. Entonces, yo aprieto un botón y la máquina, que son las neuronas, hacen que camine o que se mueva, en este caso. Entonces, eso es sumamente importante, porque ya no es la corteza motora la que va a comandar todo el proceso, sino que va a comandar partes del proceso. El control fino va a estar en la médula. Y esto tiene ventajas, en el sentido de que la médula está bastante más cerca de los músculos que la corteza. La corteza puede estar bastantes decenas de centímetros lejos, y eso va a tomar tiempo en ir y volver la información. Este animalito de ahí, no les pregunto cómo se llama porque parece que están durmiendo, ese animalito se llama sanguijuela. Y es un gusano, es un gusano cilíndrico, tiene en una parte, si no me equivoco, esto de aquí es una ventosa donde está la boca, y en el otro hay una ventosa y ahí está el ano.
Los gusanos cilíndricos son bastante simples en el sentido de que tienen paredes muscular con músculos circulares y longitudinales. Adentro tienen unas vísceras. La víscera más larga es el intestino. No tienen estómago ni esófago, todo se llama intestino, que tiene que ver con la absorción de nutrientes, obviamente. Ellos comen sangre. Resulta que cuando la gente empezó a estudiar con detención estos animales, hay dos movimientos de desplazamiento. Hay un movimiento de desplazamiento en tierra, que se llama gateo, y un movimiento en el agua, que se llama natación. Y son bien diferentes. Entonces, aquí en uno están los dos extremos del animal. En dos, fíjense, se levanta uno, se extienden estos segmentos, toca tierra, ahora se contraen los segmentos aquí en 3 a la derecha, se relajan en 4 los segmentos a la izquierda. Fíjense aquí, están más cortitos estos segmentos, se contraen, ahora se levanta, mantiene el equilibrio, no se cae, no hay pérdida de postura, mantiene el equilibrio y finalmente esa extremidad toca la tierra nuevamente. Y eso se repite una y otra vez. El nado es diferente porque aquí no hay extensión y contracción en el eje axial, o sea, de, de, mm, de la boca hacia el ano. Uy, se me olvidó cómo se llama eso. Aquí lo que ocurre es que, como en las culebras, por ejemplo, que ustedes han visto probablemente en Discovery Channel, hay contracción de ciertas partes y hay relajación de ciertas otras partes. Entonces aquí donde está doblado hay contracción, en esta parte que está liso hay relajación, y van a ver que eso va cambiando. Ahora la contracción está en este punto donde estaba la relajación. Entonces, si nosotros lo viéramos esto en movimiento, lo que veríamos es que hay una suerte de anillos de contracción que se van moviendo. Anillos imaginarios, o no tan imaginarios, ¿ya? Es como que se va contrayendo por una parte y relajando, y luego esa parte, el siguiente anillo se contrae, el siguiente anillo se contrae, el siguiente anillo se contrae, y así es como va nadando. La pregunta es cómo. ¿Cómo hace la sanguijuela, cómo se la ingenia para tener estos movimientos rítmicos? Que una parte está contraída y la otra parte está relajada. Al estudiar la anatomía nos damos cuenta que hay músculos longitudinales, un dorsal, uno ventral. Por aquí no se ven, pero por supuesto que hay músculos circulares. Tienen un cordón nervioso ventral, es diferente al de nosotros, esto es evolutivamente mucho más primitivo. Tiene estos ganglios, y en esos ganglios están los generadores de patrones. Aquí es donde se va a generar el movimiento de contracción y relajación de los segmentos a los que este ganglio inerva. Este de aquí va a contactar, a comandar a los segmentos que este inerva. Y, por supuesto, tiene que haber comunicación entre este de acá, entre el anterior y el posterior, porque sabemos que los anillos de contracción se van moviendo en una dirección. Entonces, tiene que haber una secuencialidad. Ya, entonces, ¿cómo se entiende esto? Imaginemos, este es un experimento, no hay mucho que imaginar, este es un experimento en los cuales se está registrando una célula, una neurona ventral y una neurona dorsal. No miren esas cosas raras todavía. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que en un momento se contrae las neuronas, se contrae aquí, ya, mírenlo. Esto significa contracción y esto relajación, si mal no recuerdo. Entonces se contrae cierta parte y luego se relaja, se contrae, se relaja rítmicamente. Entonces, ¿qué ocurre si miramos las neuronas, las motoneuronas? Hay neuronas, esta de acá, recuerden, las rayitas representa disparo de potenciales de acción. Hay neuronas que comandan esa contracción. Esta neurona dispara cuando se está contrayendo. Este es un músculo muy cercano donde inerva, por supuesto. ¿Ya? Pero luego deja de disparar potenciales de acción, el músculo se relaja, nada que hacer ahí, y cuando vuelve la contracción, esta neurona de nuevo comanda
la contracción. Entonces, tenemos neuronas que contraen el músculo en cierta parte del ciclo de movimiento, contracción, relajación. Si vamos a dorsal, a la parte opuesta del animal, y miramos las células, resulta que hay células que contraen la parte dorsal del animal, y cuando está contraído el dorsal, está relajado el ventral. Entonces, si ustedes son nerds, dirían, ah, está con las fases opuestas. Entonces, si esto de aquí está en fase ascendente, relajación, esta otra parte del animal está en fase descendente, contracción. Ok, y eso se llama antifase. Las fases están separadas en 90 grados, si alguien se acuerda de trigonometría, 90 grados, listo. ¿Qué pasa con el momento? El momento en que disparan, obviamente ocurre lo mismo. Están disparando estas neuronas de aquí cuando existe esta fase de la contracción. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este experimento? La interpretación es que hay células que comandan la contracción de cierta parte y hay otras células que comandan la contracción de cierta otra parte. Pero estas células están conectadas. Entonces, tiene que haber conexiones en esto. Estos generadores de patrones tienen que estar conectados. Si no, ¿cómo explicar que cuando esta dispara, la otra está silente y que cuando esta dispara, la otra está silente? ¿Cómo explicar que esta dispara solo en una fase del ciclo de contracción? Fíjense, solo en esta fase del ciclo de contracción y la otra igual, solo en esa fase. Tienen que haber conexiones, tienen que haber otras células, otras neuronas que estén disparando en las otras fases. En esta parte, por ejemplo, en la bajada, en el inicio de la contracción. Ya, entonces existen estos grupos de neuronas que comandan estos movimientos rítmicos. Y esto, por supuesto, se repite una y otra vez. Aquí, 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 etc. Ya, muy bonito tu explicación, pero esos no son vertebrados. Pasará lo mismo en los vertebrados y la respuesta corta es sí. Este animal tan feo se llama lamprea, es un vertebrado muy primitivo, muy primitivo, es bastante feo, como pueden ver ahí tiene su cavidad bucal. Por aquí sale el agua, adentro tiene branquias. No es un pez, no es un pez. De lo que yo recuerdo cuando tomé el curso de 20 vertebrados hace como 25 millones de años. Y lo que ocurre en este animal es que se estudió cómo va moviéndose en la distancia. Ahora, en la distancia, estos ciclos de contracción. Lo que vemos acá, ahí está el pez. De aquí no se ve, la lamprea, perdón. De aquí no se ve tan feo, ¿ah? Es bastante feo. Tiene una consistencia media gelatinosa. Es bastante feo. Esto de aquí es el tiempo y cada uno de estos rectángulos representa un sistema de músculos que van a moverse. Aquí de nuevo, este animal nada y ocurren contracciones y relajaciones en distintos periodos y por supuesto todo está coordinado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este es un segmento, vemos que se contrae, esto significa contracción, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Ya, perfecto. Pero, ¿qué pasa con el siguiente segmento? Este es el siguiente segmento, imagínense, hacia la cola. Está relajado y se contrae después de que el otro se contrajo. Y el siguiente segmento también hay un delay y se contrae con delay. Si se dan cuenta, cada uno de estos se va contrayendo con lag o delay, como les guste decirlo, con respecto al original. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, hay neuronas que están conectadas y hay neuronas que están conectadas desde ese segmento al siguiente, al siguiente, al siguiente, y así van recibiendo la información para hacer una contracción secuencial. ¿Cómo se vería esto si nosotros tratamos de hacer un mapa? Aquí hay un mapa a la derecha. Esto es la izquierda, esto es la línea media y esto es la derecha. Hay inputs sensoriales que mandan el estado de contracción y relajación de los músculos. Hay neuronas excitatorias. Y aquí está la magia.
hay neuronas inhibitorias que van hacia el otro hemisferio. Entonces ahí está la magia. Cuando estas neuronas de aquí comandan a esta motoneurona a contraer, también inhiben hacia el otro lado. ¿Ok? Esa de ahí y esa de ahí mandan inhibición. De tal manera que el otro lado, en este caso, el otro lado, el otro hemisferio, no mande la señal de contracción. Luego se acaba esto de acá y ahora estas neuronas de aquí comandan a la motoneurona y también mandan información hacia esas interneuronas para que liberen GABA sobre el otro hemisferio y de tal manera que estas neuronas ahora no disparen potenciales de acción. Entonces, la cosa se pone más interesante porque resulta que ahora, en este caso, tenemos ya la explicación. Tenemos neuronas que son inhibitorias. Cuando unas neuronas están comandando contracción de un músculo, el otro lado, en este caso, está inhibiendo la contracción del mismo músculo en el otro lado. Entonces, así es como podemos explicar esto. También lo podemos explicar en la forma secuencial, porque aquí en C yo les mostré que había una secuencialidad. Lo mismo aplica para el eje anterior-posterior, rostral-caudal, esa era la palabra que me faltaba. Esos son nombres que uno usa en la biología, no se usa tanto en los humanos porque los humanos suelen no tener cola. Así que uno no usa la palabra necesariamente caudal, uso una, bueno, quizás sí. ¿Qué otro sistema de control de movimiento, de generación de patrones son importantes para nosotros? Bueno, lo que está haciendo este personaje de aquí con las cejas grandes es algo que también está controlado por la médula, el caminar. Y ya vamos a ver si todavía queda tiempo. Entonces, ¿cuáles son las fases de este caminar si miramos solamente una de las patitas de este individuo que está ahí con sus cejas grandes? Resulta que la pata está extendida presionando el piso y hay un momento en que la pata se eleva, fíjense, se eleva, ya no pisa el piso, se mueve hacia adelante, cambia el ángulo, miren aquí también hay un cambio en ángulo aquí en el, llamémosle codo, no sé cómo se llama, extiende y finalmente toca y empieza a presionar sobre el piso y esto se repite una y otra vez durante todo el tiempo que está caminando. ¿Qué pasa si nosotros medimos el funcionamiento de los músculos? Yo no sé si en este curso lo he dicho. La forma de medir esto puede ser, ¿cómo se llama la palabra? Invasiva o no tan invasiva, es con hacer un registro de electromiogramas. Si es no invasiva, se ponen unos electrodos de metal pegados aquí a la piel y se registra la señal eléctrica. Lo que se registra es esta chaya. Y esta chaya representa el disparo de potenciales de acción de muchísimos miofibras dentro de un músculo. Entonces, fíjense, aquí está plano y luego aquí aparece la chaya. Entonces, muchas miofibras están disparando. Este es el músculo flexor y fíjense, está disparando el músculo flexor cuando levantó la patita y la patita se está moviendo. Cuando toca la patita, el músculo flexor deja de contraerse y deja de disparar potenciales de acción y en ese momento, fíjense, está funcionando el músculo extensor. En todo este tiempo cuando está presionando la tierra. Seguro que alguno me va a decir, ya, pero mira, cuando estaba ahí en F al final, no está tocando la tierra, igual está extendiendo. Claro, porque hay movimientos del músculo que tiene que cambiar la posición para llegar para allá. Pero si se fijan, la señal es relativamente pequeña comparada con la señal en estas regiones cuando ya está aplicando mucha más fuerza para no caerse, para mantener la postura. Entonces, aquí de nuevo tenemos esto que hemos visto, que es la acción de los generadores de patrones, generadores centrales de patrones, y ahora en esto que es el movimiento de un cuadrúpedo. Entonces,
cuando hay un momento en que se contrae uno y hay un momento en que se contrae el otro. Y estamos hablando de la misma extremidad, la misma pata. Pero resulta que este animalito tiene distintas formas de caminar. Entonces, y eso es interesante, porque resulta que estos generadores de patrones pueden dar distintos patrones de disparo que van a generar distintos tipos de caminata. Nosotros también, nosotros podemos caminar a distintas velocidades, luego podemos saltar, podemos correr a gran velocidad y podemos saltar. Eh, Interesante. Entonces, también en todo esto hay generación de patrones y los patrones no son exactamente los mismos. Entonces, miremos cómo hace este animalito. Cuando él está levantando, ¿dónde está? Cuando él está apretando el piso, es este color. Cuando está levantando la patita, volando, es este color morado. Entonces, estas de aquí son las patas. La de atrás izquierda, la de adelante izquierda, left front, la de adelante derecha, perdón, la de atrás derecha y la de adelante derecha. Ahora sí. ¿Cómo se mueven? Resulta que se levantan en secuencia. Primero se levanta la de atrás izquierda, luego la de adelante izquierda, luego la de atrás derecha y luego la de adelante derecha y después se repite el ciclo. Hay una secuencialidad. Pero cuando está en este que es un galope más fuerte o un trote, resulta que, fíjense, las que levanta dos al mismo tiempo, la de atrás a la izquierda y la de adelante a la derecha. Y luego levanta las otras dos. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando vemos el Nat Geo o alguno de esos canales, el Discovery, y están mostrando a los chitas corriendo a gran velocidad en el Serengeti. Y eso se ve, este patrón se ve claramente. ¿Ya? Entonces se levantan dos al mismo tiempo, la de atrás a la izquierda y la de adelante a la derecha, y luego se levanta la de adelante a la izquierda y la de atrás a la derecha. Esto es como lengua. Pero también cambia, fíjense, cambia el tiempo en que está la pata sobre el suelo. O sea, no es solamente la secuencia, sino también cuánto tiempo está la pata sobre el suelo. Aquí cambia la velocidad y aquí aumenta muchísimo la velocidad y en este caso lo que pasa es que disminuyó el tiempo en que el animal está con la pata en el suelo. De esa manera probablemente disminuye la resistencia. Eso cuesta más gasto energético. Y ustedes saben que el chita puede andar a máxima velocidad por muy pocos segundos y luego tiene que descansar un buen rato. El número de veces que la eficiencia del chita no es muy alta, tampoco. ¿No? El camarógrafo tiene que estar muchos días para tener una toma buena para mostrar. Lo que es más interesante de todo este sistema, aparte de que tenemos este generador de patrones que puede cambiar el disparo y por ende cambiar el patrón de movimiento de este animal y de nosotros también, es que esto no depende del cerebro. Y en este experimento de la derecha, lo que se hizo es que se hizo una lesión en la médula, de tal manera que no hay contacto con la parte anterior del sistema nervioso, no hay corteza motora. Aquí se pone al animalito con un arnés sobre la cinta caminadora, y el animalito camina y no se cae. ¿Mm? Hay que ponerle un arnés para que no pierda totalmente la postura, ¿ya? Entonces el animalito camina. Entonces, ¿por qué camina? Bueno, porque aquí hay información sensorial. Hay información sensorial que él ve como movimiento, se interpreta como movimiento. El animalito camina, mueve, contrae los extensores y contrae los flexores, igual que en el caso anterior que yo les estaba contando. Entonces, todo esto nos dice, este es el experimento fundamental, que nos dice que en este caso los generadores de patrones están en la médula y están locales, no están lejos, están en lugares cerca a donde están los músculos, o sea, sus unidades motoras están ahí cerca.
esta información no viene desde la corteza, ni desde el encéfalo, ni del cerebelo, ni de otras partes. Ya, eso era todo lo que tenía que contarles hoy. Sí, esa era la última diapositiva. Lo que nos convocará a la siguiente clase es ver qué es lo que pasa en otros centros. Entonces, como estábamos localmente, ahora vamos a ir un nivel más arriba, que son los centros que están en el tronco, y finalmente vamos a llegar a la médula, a la corteza, y vamos a ver cómo ocurre ahí el control de los movimientos. Y vamos a ver que es de una manera bastante interesante. Hay mapas, pero los mapas son interesantes. Ya, preguntas. No se me acabó el té.